El 24 de marzo, Austin Gilroy observa que la primavera ha llegado a Inglaterra. Desde la ventana de su laboratorio contempla los brotes nuevos del castaño, los campos húmedos y la naturaleza despertando después del invierno. Como profesor de fisiología, contempla aquel renacimiento desde una perspectiva científica. El cuerpo humano también responde a las estaciones mediante cambios en la circulación, las glándulas y los tejidos. Austin tiene 34 años y ocupa una de las cátedras más importantes de la universidad. Se considera un hombre profundamente racional. Aunque reconoce que durante su infancia fue sensible, soñador e incluso sonámbulo, la educación científica ha transformado su manera de pensar. Solo acepta aquello que puede ser observado, comprobado y estudiado mediante métodos objetivos. Su amigo, el profesor Wilson, representa exactamente lo contrario. Wilson está dedicado al estudio de la psicología, el mesmerismo, la clarividencia y otros fenómenos que Austin considera todavía demasiado imprecisos para formar parte de la ciencia. Austin admira la energía y honestidad de Wilson, pero no comparte sus investigaciones. Esa noche, Wilson ha organizado una reunión a la que asistirán la señora Marden y Agatha Marden, la prometida de Austin. Aunque preferiría evitar aquella reunión, decide asistir. Al llegar, encuentra la casa llena de invitados. Wilson se acerca inmediatamente y le anuncia que posee un nuevo fenómeno que, según él, demuestra científicamente la existencia de ciertos poderes mentales. La persona que desea presentarle es Miss Ellen Penclosa. Austin observa con atención a la mujer. Es pequeña, frágil, de más de 40 años, con rostro pálido y una pierna lisiada que la obliga a utilizar una muleta. Sus ojos grises, ligeramente verdosos, son lo que más llama la atención de Austin. Hay en ellos algo furtivo y felino que le resulta desagradable. Wilson le explica que Miss Penclosa procede de Trinidad y que su esposa la conoce desde hace años. Afirma que sus experiencias constituyen una prueba extraordinaria de la clarividencia. Miss Penclosa, al ser presentada, dirige una mirada hacia Agatha. Wilson le ha hablado de Austin y sabe que es un escéptico. Ella le pregunta directamente si estaría dispuesto a ser un sujeto para experimentar con el mesmerismo. Austin responde que los mesmeristas suelen escoger personas mentalmente anormales, lo cual, según él, hace poco fiables sus resultados. Miss Penclosa le propone entonces un experimento con Agatha. Austin admite que consideraría significativo cualquier resultado obtenido con ella, ya que la considera una mujer de mente equilibrada. Miss Penclosa mira hacia otra joven vestida de rojo y afirma que puede hacer que se acerque hasta ellos mediante su voluntad. Deja caer su abanico y, casi inmediatamente, la joven se aproxima. Austin cree haber descubierto el truco. Considera que el abanico ha servido como señal y que la demostración es una simple impostura. Miss Penclosa comprende que no lo ha convencido. Entonces propone utilizar a Agatha. La joven acepta encantada. Agatha se recuesta en un sillón de terciopelo rojo. Miss Penclosa se coloca frente a ella y comienza a realizar lentos movimientos con las manos. Austin observa atentamente. Al principio, Agatha parece simplemente divertida. Después, sus ojos comienzan a perder su expresión habitual. Sus pupilas se dilatan. Su cuerpo experimenta una breve rigidez. Poco después, sus párpados caen y su respiración se vuelve lenta y profunda. Miss Penclosa declara que Agatha ha entrado en trance. Austin intenta despertarla. La llama y la sacude por el brazo, pero ella permanece completamente inmóvil. Su cuerpo funciona con normalidad, aunque parece ausente. Miss Penclosa explica entonces que puede implantar una sugestión que Agatha obedecerá incluso después de despertar. Austin exige una prueba. Miss Penclosa se inclina y susurra algo al oído de Agatha. Después la despierta. La joven recupera inmediatamente su estado habitual y parece no recordar nada. Austin se marcha de la reunión profundamente alterado.
Antes de despedirse, Miss Penclosa desliza discretamente una nota en su mano. Le pide que la abra a las 10 de la mañana siguiente y le asegura que contiene una prueba privada destinada a convencerlo. A la mañana siguiente, a las 9:30, Agatha aparece inesperadamente en el estudio de Austin. Está pálida y seria. Le anuncia que su compromiso ha terminado. Austin queda devastado. No comprende qué ha ocurrido. La noche anterior todo parecía normal. Agatha se niega a ofrecerle una explicación y abandona la habitación. A las 10, Austin recuerda la nota de Miss Penclosa. La abre. En ella, la mujer explica que durante el trance había ordenado a Agatha que acudiera a visitarlo a las 9:30 y rompiera temporalmente su compromiso. Era la prueba que había preparado para demostrarle que la sugestión podía actuar después de despertar. Austin comprende entonces que Agatha había obedecido sin saberlo. Cuando posteriormente visita a su prometida, descubre que ella no recuerda haber salido de casa aquella mañana. Cree haber permanecido leyendo y haberse quedado dormida. Austin queda profundamente impresionado. Por primera vez, el escéptico profesor debe admitir que ha presenciado un fenómeno que no puede explicar mediante sus conocimientos habituales. Su actitud hacia las investigaciones de Wilson cambia. Ya no es un burlón. Ahora quiere investigar. El 26 de marzo, Austin Gilroy comienza a comprender que la experiencia con Miss Penclosa ha sido mucho más seria de lo que había supuesto. El profesor Wilson está encantado con los resultados obtenidos y considera que finalmente su amigo ha abandonado su escepticismo. Austin, aunque reconoce que ha presenciado algo extraordinario, insiste en mantener una actitud científica. Quiere observar los fenómenos, registrarlos y encontrar, si es posible, una explicación fisiológica. Miss Penclosa, por su parte, parece especialmente interesada en él. Austin observa que aquella mujer, normalmente pálida, silenciosa y casi insignificante, adquiere una energía diferente cuando habla de sus poderes. Sus ojos siguen constantemente los movimientos del joven, algo que comienza a incomodarlo. Durante una conversación, Miss Penclosa explica que su capacidad no consiste simplemente en hipnotizar a una persona en el sentido convencional. Afirma que puede introducir una sugestión en la mente de alguien y hacer que ésta se cumpla después de transcurrido determinado tiempo. Según ella, la orden puede permanecer latente hasta que llegue el momento indicado, como un mecanismo preparado para ponerse en funcionamiento. Austin escucha con fascinación y escepticismo. Lo que más le sorprende es que Miss Penclosa asegure que puede proyectar su voluntad a distancia. Habla también de experiencias en las que su conciencia parece separarse de su cuerpo y actuar sobre otras personas mientras ella permanece inmóvil. El joven reconoce que semejantes afirmaciones están muy lejos de la ciencia que conoce. Aún así, la demostración anterior le ha impedido continuar considerándola simplemente una impostora. Decide entonces ofrecerse como sujeto de experimentación. Aquella misma noche, Austin se sienta frente a Miss Penclosa mientras Wilson y su esposa observan. La mujer comienza a realizar sobre él los mismos movimientos lentos que había empleado anteriormente con Agatha. Al principio, Austin conserva plenamente su capacidad de observación. Está decidido a analizar cada sensación y registrar cualquier fenómeno que pueda tener una explicación fisiológica. Poco a poco, no obstante, su percepción comienza a cambiar. Siente una corriente cálida recorrer su cuerpo. Sus ojos permanecen fijos en el rostro de Miss Penclosa, pero sus facciones parecen perder nitidez. Los ojos de la mujer adquieren dimensiones extraordinarias en su percepción, hasta transformarse en una imagen semejante a dos lagos profundos. Austin experimenta la sensación de caer dentro de ellos. Su conciencia se hunde en una especie de trance. Percibe una presión en la cabeza y un zumbido en los oídos. Después, la voz de Miss Penclosa rompe aquel estado con una orden: debe despertar. Austin vuelve inmediatamente a la realidad. Lo sorprendente es que no siente agotamiento ni malestar.
Al contrario, se encuentra completamente despejado y entusiasmado. Para él, el experimento constituye una oportunidad científica excepcional. Ahora puede estudiar el mesmerismo desde dentro, siendo al mismo tiempo el sujeto y el observador. Durante los días siguientes comienza a estudiar seriamente la literatura científica relacionada con el magnetismo animal y la sugestión. Se propone no elaborar teorías precipitadas. Quiere limitarse a los hechos. No obstante, una conversación con Charles Sadler, un joven demostrador de anatomía, altera su entusiasmo. Sadler conoce a Miss Penclosa y confiesa que él mismo ha sido sometido anteriormente a sus experimentos. Le aconseja a Austin que no continúe. No puede explicarle todos los motivos, debido a la delicada relación que mantiene con personas cercanas a ella, pero le asegura que la experiencia le dejó una impresión profundamente desagradable. La advertencia despierta en Austin una preocupación que hasta entonces había intentado ignorar. Comienza a sospechar que el interés de Miss Penclosa por él puede tener una naturaleza personal. Recuerda sus miradas, su comportamiento y algunos detalles del último experimento. Le resulta difícil aceptar la posibilidad de que aquella mujer se haya enamorado de él, especialmente considerando la diferencia de edad y su condición física. Aún así, decide mantenerse alejado. Le escribe comunicándole que sus obligaciones le impedirán continuar temporalmente con las sesiones. Miss Penclosa responde con cortesía y le hace saber que podrá encontrarla en su casa cuando desee reanudar los experimentos. Austin intenta convencerse de que ha tomado la decisión correcta. Su compromiso con Agatha y su propia seguridad están por encima de cualquier descubrimiento científico. Durante varios días consigue mantenerse apartado. Pero el 7 de abril ocurre algo que destruye su tranquilidad. Austin comienza a experimentar una extraña perturbación que no puede explicar racionalmente. Una influencia invisible parece intentar apoderarse nuevamente de su voluntad. Por primera vez comprende que alejarse físicamente de Miss Penclosa quizá no sea suficiente. La amenaza ya no parece estar frente a él. Parece estar dentro de su propia mente. La inquietud de Austin Gilroy aumenta después de aquella extraña experiencia. Aunque intenta continuar con sus estudios y llevar una existencia normal, ya no puede olvidar a Miss Penclosa. Hay algo perturbador en la certeza de que aquella mujer posee una influencia que él mismo no comprende. Austin se refugia en la compañía de Agatha. Su presencia le devuelve la tranquilidad y le permite apartar por algunos momentos los pensamientos relacionados con el mesmerismo. Está decidido a casarse con ella y comenzar una vida estable. Agatha, no obstante, advierte que Austin se comporta de una manera extraña. Él intenta explicarle que se trata únicamente de una cuestión relacionada con sus estudios, pero ella no queda convencida. En el fondo, Austin teme contarle toda la verdad. Sabe que Agatha desaprueba profundamente aquellas prácticas y que jamás aceptaría que una persona pudiera someter la voluntad de otra. Mientras tanto, la influencia de Miss Penclosa vuelve a manifestarse. Austin comienza a experimentar sensaciones que no parecen originarse en su propia voluntad. En determinados momentos siente deseos repentinos de hacer cosas que no había planeado. Son impulsos breves, pero suficientemente intensos para alarmarlo. La situación alcanza un punto inquietante cuando Austin descubre que puede resistirse físicamente a determinadas órdenes, aunque éstas continúan apareciendo dentro de su mente. Comprende entonces la verdadera naturaleza del peligro. Miss Penclosa no necesita encontrarse delante de él para ejercer su poder. La posibilidad de que una sugestión pueda permanecer en la mente después de haber sido implantada le resulta aterradora. Como hombre dedicado a la ciencia, intenta analizar aquello con frialdad. Se pregunta si las órdenes recibidas durante el trance pueden permanecer activas en el subconsciente. Pero ninguna explicación consigue tranquilizarlo. Finalmente decide visitar a Miss Penclosa para exigirle que abandone cualquier intento de influir sobre él. La encuentra en una habitación sencilla, donde la mujer permanece aparentemente tranquila.
Austin le habla con firmeza y le pide que utilice sus poderes sobre otra persona si desea continuar con sus experimentos. Miss Penclosa no muestra arrepentimiento. Por el contrario, le confiesa que está enamorada de él. Austin queda profundamente perturbado. La mujer le explica que no pretende hacerle daño. Según ella, solamente desea que Austin comprenda que su voluntad puede ser dirigida. Considera que el amor que siente justifica sus acciones y que, si consigue dominar su mente, podrá hacerlo suyo. Austin rechaza semejante idea. Le declara que ama a Agatha y que jamás renunciará a ella. La expresión de Miss Penclosa cambia. Su rostro refleja una mezcla de dolor, orgullo y determinación. Austin comprende que sus palabras han despertado algo peligroso. Ella le asegura que Agatha no podrá conservarlo para siempre. Austin abandona la casa decidido a no volver. Durante un tiempo intenta convencerse de que el episodio ha terminado. Pero la amenaza reaparece de una manera todavía más inquietante. Austin empieza a experimentar alteraciones de su comportamiento. En algunos momentos siente que sus pensamientos no le pertenecen por completo. Es como si otra voluntad tratara de imponerse sobre la suya. La angustia aumenta cuando se encuentra con Agatha. El amor que siente por ella continúa intacto, pero algo parece interponerse entre ambos. Austin teme que Miss Penclosa pueda utilizar su poder para destruir la relación. Agatha nota su nerviosismo y le pregunta qué ocurre. Austin finalmente le revela que ha estado sometiéndose a experimentos de mesmerismo y que teme haber quedado bajo una influencia mental. Ella se alarma y le exige que termine inmediatamente con todo contacto con Miss Penclosa. Austin promete hacerlo. Por un breve instante ambos recuperan la confianza. Pero la amenaza no desaparece. La obsesión de Miss Penclosa se hace más intensa. Su poder sobre Austin parece crecer a medida que él intenta resistirse. La lucha ya no se desarrolla únicamente entre dos personas conscientes de sus actos. Se ha convertido en una batalla invisible dentro de la propia mente del joven. Austin empieza a comprender que el verdadero peligro no consiste en ser obligado físicamente a hacer algo. El verdadero peligro consiste en llegar a creer que una decisión impuesta por otra persona nació de su propia voluntad. Mientras Austin intenta proteger su relación con Agatha, Miss Penclosa prepara una nueva demostración de poder. Esta vez no pretende simplemente asustarlo. Quiere demostrarle que puede llegar hasta él incluso cuando se encuentre lejos. Y Austin pronto descubrirá que la distancia no ofrece ninguna protección contra una voluntad que ha aprendido a penetrar en la mente humana. Austin Gilroy ya no podía engañarse. Había descubierto que Miss Penclosa estaba enamorada de él y que sus poderes mesmerianos podían ser utilizados contra su propia voluntad. Lo que comenzó como una investigación científica se había transformado en una lucha desesperada por conservar su libertad. Miss Penclosa había conseguido que Austin pronunciara palabras de afecto hacia ella y realizara actos que jamás habría elegido conscientemente. Al recuperar el dominio de sí mismo, Austin se sintió humillado y furioso. Su amor por Agatha permanecía intacto y rechazaba con absoluta firmeza la posibilidad de traicionarla. Decidió romper definitivamente con Miss Penclosa. La respuesta de aquella mujer fue terrible. Austin empezó a sufrir una serie de experiencias inexplicables. Su conducta comenzó a cambiar delante de otras personas, especialmente en el ámbito universitario. En determinadas ocasiones decía cosas absurdas o se comportaba de una manera que no correspondía a su carácter. Aquello resultaba especialmente grave para un profesor cuya reputación dependía de su seriedad y de su autoridad científica. Austin comprendía lo que estaba ocurriendo, pero no podía demostrarlo. ¿Cómo podía explicar ante sus colegas que una mujer con poderes mesmerianos estaba entrando en su mente y obligándolo a comportarse de aquella manera? La explicación habría parecido una locura. Finalmente, las autoridades universitarias intervienen y Austin pierde temporalmente su puesto.
El golpe es devastador. Su carrera, construida mediante años de estudio y trabajo, queda comprometida por acciones que no reconoce como propias. Miss Penclosa le había advertido que podía hacerle sufrir consecuencias todavía peores. Ahora estaba demostrando que hablaba en serio. Austin busca desesperadamente una solución. Considera la posibilidad de acudir a alguien en busca de ayuda, pero se encuentra ante un obstáculo casi insuperable. Incluso él mismo, que había estudiado fisiología y había despreciado durante mucho tiempo las explicaciones sobrenaturales, tendría dificultades para creer semejante historia si otro hombre se la contara. Finalmente comprende que debe luchar solo. Pero Miss Penclosa todavía no ha terminado. Austin descubre que su influencia puede obligarlo a realizar actos de los que posteriormente apenas conserva conciencia. En una de aquellas experiencias se encuentra involucrado en un intento de robo a un banco. La situación resulta tan absurda como aterradora. El hombre racional y respetable que había dedicado su vida a la ciencia está siendo conducido hacia el delito por una voluntad ajena. La certeza de que puede ser utilizado como instrumento de una criminalidad que no desea lo llena de desesperación. Austin comprende entonces que su vida entera está en peligro. No se trata únicamente de perder su empleo o su reputación. Miss Penclosa puede obligarlo a hacer algo irreversible. Su pensamiento se dirige inmediatamente hacia Agatha. Ella es la persona que más ama y también la que corre mayor peligro. Austin se esfuerza por protegerla manteniendo la calma, pero la situación escapa de sus manos. Un día recupera parcialmente la conciencia y descubre que se encuentra en la casa de Agatha. El descubrimiento lo llena de horror. Tiene en la mano una pequeña botella que contiene ácido sulfúrico. Durante unos instantes permanece paralizado. Mira el recipiente y comprende el terrible propósito para el cual ha sido llevado hasta allí. Si la sugestión de Miss Penclosa hubiera continuado funcionando, Agatha podría haber sido atacada. Pero algo ha cambiado. Austin recupera el dominio de sí mismo antes de que pueda producirse la tragedia. Su corazón se llena de terror al comprender hasta dónde ha llegado la venganza de Miss Penclosa. Ya no puede esperar. Debe poner fin a aquella persecución. Austin sabe que tiene dos posibilidades: someterse a Miss Penclosa o enfrentarse directamente a ella. La primera significaría renunciar a Agatha, a su honor y a su propia voluntad. La segunda podría costarle la vida. Elige la segunda. Va a buscar a Agatha y le explica que la ama y que, pese a todas las apariencias, debe confiar en él. Necesita que ella crea en su inocencia incluso cuando las circunstancias parezcan demostrar lo contrario. Después, dominado por la desesperación, Austin decide enfrentarse a la mujer que ha convertido su vida en una pesadilla. Corre hacia la casa de Miss Penclosa. Mientras avanza, apenas presta atención a las personas que encuentra por el camino. Solo tiene un pensamiento: debe acabar con aquella influencia antes de que sea demasiado tarde. Cuando finalmente llega a la casa, golpea la puerta con violencia. Una criada aparece. Austin exige ver inmediatamente a Miss Penclosa. La joven lo observa con una expresión de auténtico terror. Entonces pronuncia unas palabras que dejan a Austin completamente inmóvil. Miss Penclosa ha muerto. La hora de su muerte coincide exactamente con el momento en que Austin recuperó finalmente el dominio de su voluntad. La persecución ha terminado. Pero la explicación de aquella extraña coincidencia queda suspendida en el silencio. Austin Gilroy había llegado al límite de su resistencia. Durante los últimos días había luchado desesperadamente contra una fuerza que parecía apoderarse de su voluntad. Miss Penclosa había conseguido penetrar en lo más profundo de su mente y convertirlo, contra sus propios deseos, en un instrumento de sus caprichos. Austin sabía que aquello no podía continuar. La influencia de aquella mujer había puesto en peligro su carrera, su honor y, finalmente, la vida de Agatha. Para Austin, aquello cambiaba completamente las cosas.
Podía tolerar que sus propios intereses fueran destruidos, pero no podía permitir que una mujer inocente pagara las consecuencias de una lucha en la que jamás había participado. Antes de salir en busca de Miss Penclosa, Austin se había encontrado con Agatha. La joven comprendía que algo terrible estaba sucediendo, aunque no podía conocer todos los detalles. Austin le pidió que confiara en él. Le preguntó si continuaría creyendo en su amor y en su inocencia aunque las apariencias llegaran a volverse contra él. Agatha respondió afirmativamente. Aquellas palabras fueron para Austin una última fuente de fortaleza. Entonces comprendió que ya no podía permanecer indeciso. Si Miss Penclosa continuaba viva, podía volver a dominarlo. Podía obligarlo nuevamente a realizar actos que él jamás habría cometido por voluntad propia. Ningún lugar parecía seguro mientras aquella mujer conservara la capacidad de ejercer su influencia. Austin salió decidido a enfrentarse a ella. No llevaba un arma. Tampoco tenía un plan elaborado. Lo único que poseía era la determinación de un hombre que había sido llevado al extremo de sus fuerzas. Corrió por las calles con una rapidez que sorprendía incluso a quienes lo conocían. Apenas prestaba atención a los rostros de las personas que encontraba. Su pensamiento estaba concentrado en una sola idea: debía llegar hasta Miss Penclosa antes de que pudiera volver a ejercer su dominio. Durante el trayecto se encontró con el profesor Wilson. El encuentro fue fugaz y extraño. Wilson también parecía dirigirse apresuradamente hacia algún lugar. Austin apenas tuvo tiempo de advertirlo antes de continuar su camino. Finalmente llegó a la casa de Miss Penclosa. Respiraba con dificultad. Su corazón golpeaba violentamente contra el pecho. Sin detenerse a pensar, levantó la mano y golpeó la puerta. Después de unos instantes, una criada apareció. La muchacha palideció al reconocerlo. Austin exigió ver inmediatamente a Miss Penclosa. La criada lo observó con una mezcla de miedo y desconcierto. Parecía incapaz de comprender que podía llevar a aquel hombre a presentarse de aquella manera. Entonces respondió. Miss Penclosa había muerto. Austin quedó inmóvil. La noticia era tan inesperada que durante unos segundos no pudo comprenderla. Preguntó cuándo había ocurrido. La respuesta fue todavía más perturbadora. Miss Penclosa había muerto aquella misma tarde, exactamente a las 3:30. Austin recordó entonces el momento en que había recuperado el dominio de sí mismo. Las piezas comenzaron a encajar en su mente. Aquella misma hora había marcado un cambio inexplicable en su estado. La influencia que durante tanto tiempo lo había perseguido había desaparecido. Miss Penclosa estaba muerta. La mujer que había dominado su voluntad, que había convertido su vida en una pesadilla y que había utilizado sus conocimientos de mesmerismo para intentar someterlo, ya no podía volver a ejercer su poder sobre él. Pero el misterio permanecía. ¿Cómo podía haber muerto Miss Penclosa precisamente en el momento en que Austin había dejado de sentir su influencia? ¿Había existido realmente una conexión entre ambos? ¿Había sido todo producto de la sugestión y de una mente debilitada por el miedo? ¿O había existido entre aquella mujer y Austin un vínculo mucho más profundo, uno que la ciencia todavía no podía explicar? Austin no tenía respuestas. Lo único que sabía era que su vida había quedado marcada para siempre por aquella experiencia. La ciencia que antes había considerado suficiente para explicar todos los fenómenos humanos ya no le parecía tan segura. Había visto cómo una voluntad podía desaparecer bajo el poder de otra persona. Había experimentado directamente la angustia de no saber si sus pensamientos eran realmente suyos. Y, sobre todo, había aprendido que la mente humana guarda regiones desconocidas que pueden convertirse en una fuente de poder o de terror. Miss Penclosa había querido poseerlo. No consiguió conservarlo. Su muerte puso fin a la persecución, pero no destruyó el misterio.
Austin regresaría a su vida junto a Agatha, aunque jamás volvería a ser exactamente el mismo hombre que había sido antes de conocer a aquella extraña mujer. La historia termina allí, en el instante en que la explicación racional se encuentra con aquello que parece escapar de toda explicación. El lector queda ante la misma pregunta que atormentó a Austin. ¿Había sido Miss Penclosa realmente capaz de dominar su mente desde la distancia? La novela no ofrece una respuesta definitiva. Y precisamente en esa incertidumbre reside la fuerza de Peresat. Suscríbete a mi canal para subir más contenido. Gracias.